Otro gráfico muy valioso que entrega bastante información son los gráficos boxplot, en que nos muestran la distribución de alguna variable. En este caso vamos a tomar la variable escolaridad por región. Y esto es porque el boxplot lo que hace es tomar una variable categórica y distribuir otra variable continua a través de esta imagen. Para poder utilizar un boxplot, lo que hay que hacer es, por supuesto, llamar a la librería, que en este caso es Seaborn SNS. El método que vamos a utilizar entonces es boxplot, o la función en realidad, boxplot. Y acá nos va a aparecer, recuerden siempre con el cursor sobre la palabra o sobre el método, va a aparecer qué es lo que hace y cómo se define. En este caso nos pide que le entreguemos un valor X, un valor Y. Eso es lo mínimo. Nosotros vamos a entregar, queremos ver la distribución de la escolaridad por las regiones. Entonces vamos a definir como valor X de la dataset nations la variable región, y esto es para que distribuya en el eje X las regiones, y le vamos a decir que el valor Y, es decir, en el eje vertical que va a distribuir, va a ser de dfnations. Vamos a llamar a la columna, en este caso school, que es la tasa de escolaridad. Con esto, si ejecutamos, había acá un pequeñito error, faltaba el paréntesis cuadrado de cierre. Estoy llamando a la variable región, estoy llamando a la variable school, y con esto, si ejecutamos, nos va a aparecer un gráfico boxplot, el cual nos muestra la distribución de la escolaridad para cada una de las regiones, la línea horizontal que aparece al centro del valor promedio, y con esto tenemos algunos también imágenes de los datos outliers que se llaman. Boxplot, mucha información valiosa y nos sirve para distribuir variables continuas respecto de variables categóricas. Ahora, continuando con este análisis gráfico, otra forma que podemos observar la información es a través de diagramas de dispersión. Y lo primero para poder trabajar con diagramas de dispersión es que trabajemos con bases de datos limpia de datos perdidos. Es decir, vamos a tener que eliminar todos los registros que tengan valores perdidos. Para eso, vamos a generar un nuevo data frame que le vamos a llamar dflimpia, para que se entienda perfecto a qué corresponde. Y lo que hacemos es al dfnation le vamos a aplicar el método dropNA. DropNA es un método que elimina todas las filas que tengan registros perdidos. Con eso tenemos una base de datos que se puede después trabajar para hacer diagramas de dispersión. Entonces, ahora, si se fijan, yo les muestro cuál es dflimpia, la data limpia, y es un data frame más pequeño en que se eliminó los casos en que no habían valores perdidos en alguna de las columnas. Y nos quedó una muestra de 71 filas con 15 columnas, versus antes que teníamos 194 filas y 15 columnas, que son las que hemos ido creando durante el taller. Entonces, teniendo una base de datos limpia, lo que vamos a hacer es generar un gráfico de distribución. En este caso vamos a usar un scatterplot. Para ello vamos a llamar a la librería Seaborn, le vamos a pedir el método scatterplot. Ahí está, scatterplot. Y esto, igual que los gráficos anteriores, nos pide una variable X, una variable Y, y con eso sería todo. Entonces va a ser la variable X, vamos a mirar la dispersión de los años de escolaridad sobre el grado de alfabetismo. Entonces vamos acá a poner como variable X la columna de escolaridad, que es school, y como variable Y la columna, perdón, acá me equivoqué y en realidad no debería ser dfnation sino dflimpia, porque si no nos va a resultar nuestro gráfico de dispersión de datos cuando hay valores perdidos. Limpia, y acá sería la variable literacy. Con esto podemos mostrar un gráfico de dispersión de la escolaridad respecto de la tasa de alfabetismo.
Entonces, cuando hay mayores años de escolaridad, tenemos que hay mayor tasa de alfabetismo. De aquí se puede sacar un montón de conclusiones relevantes, pero a simple vista podemos observar una correlación positiva entre la tasa de escolaridad, los años de escolaridad y la tasa de alfabetismo. Ahora les dejo planteado a ustedes cómo se podría crear un diagrama de dispersión, es decir, un scatter plot, pero esta vez entre la tasa de escolaridad, que es school, versus el PIB, el GDP de cada uno de los países. Les dejo el espacio para que ustedes puedan ejecutar y mostrarnos ese gráfico. Por último, vamos a revisar otro tipo de gráfico, y es el último que veremos durante este taller, pero recuerden que siempre pueden estudiar todas las posibilidades. Hay muchos tipos de gráficos en las distintas librerías, ya sea Seaborn o Matplotlib, pero nosotros ahora nos vamos a enfocar en el último, que es un mapa de calor o heatmap. Este gráfico es una representación visual de los datos en que se muestra la concentración o la intensidad de los datos. Y nosotros lo vamos a utilizar porque vamos ahora a buscar una correlación entre distintas variables de nuestro dataset. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué es una correlación? Una correlación no es más que una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer necesariamente afirmaciones de causa y efecto. La correlación es un valor que va entre -1 y 1, siendo -1 una correlación perfecta inversa, es decir, cuando una variable A aumenta, la variable B disminuye, y el valor 1 de la correlación nos muestra una correlación directa positiva, y eso quiere decir que si la variable A aumenta, la variable B aumenta también. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder calcular la correlación y con eso generar un mapa de calor es generar una tabla de correlaciones, la cual simplemente se calcula a través del dataset de fnations.core, que es el método de correlación. Entonces, el df correlaciones va a ser aplicar el método de correlación a todo nuestro data frame. Con esto ya hemos guardado una tabla de correlaciones. Ahora, para generar el gráfico, utilizamos obviamente nuestra librería Seaborn y vamos a llamar al método que es heatmap. Acá está, un mapa de calor. Lo que hay que entregarle a heatmap, el parámetro 1 es la tabla de correlaciones, en este caso se llama core. Luego le vamos a decir qué colores, más fácil, vamos a simplemente graficarlo. Y acá está, pueden observar ustedes que me generó una mapa de calor con las correlaciones, pero acá es súper difícil de leer y falta información. Y esta es la parte entretenida de todos los gráficos de Seaborn, y es que le podemos agregar parámetros para poder ir mejorando la visualización. Entonces lo primero que se me ocurre es ponerle los colores CMAP, que son los colores de nuestro mapeo. Vamos a llamar a los verdes. Otro parámetro que podemos entregarle acá es que nos muestre los valores. Y para ello se utiliza esto que es metAnnote true. Y si se fijan, ahora vamos a ejecutar esto y nos va a mostrar el mismo heatmap. Ahora le cambió los colores, está en verde y es muy pequeño, pero se puede ver que está el valor de cada una de las correlaciones. Ahora, otra cosa que podemos agregar a este gráfico que está tan pequeño es agregarle el tamaño que queremos que se entregue, porque es muy pequeñito. Y bueno, el único detalle es que ya no es de Seaborn, sino de Matplotlib, que nosotros ya habíamos importado esa librería antes. Lo que vamos a poner es un parámetro del tamaño de la figura y yo decidí aleatoriamente que sea 7×7. Ustedes pueden jugar con estos números, quizá un par de 10×10 o 5×5, dependiendo del tamaño que les acomode más. Pero con esto yo hice que el gráfico se vea un poco más grande. Se fijan, ahora es más clara la información. Podemos ir avanzando de esto cuanto queramos. No tiene por qué ser cuadrado, pero en este caso debiera ser cuadrada que una matriz. Está mucho mejor la visualización y con esto hemos generado un mapa de calor donde nos muestra la correlación entre las variables de nuestro dataset. Como les decía anteriormente, bueno, el 1 es porque la diagonal siempre va a ser la variable versus ella misma.
Pero hay otros casos en que podemos encontrar los cuadros más oscurecidos, es que acá hay una correlación alta entre la tasa de alfabetismo y los años de escolaridad, lo cual era esperable. Pero también podemos ver que hay una alta correlación positiva entre la emisión de CO2 y el PIB. Y por el otro lado, cuando miramos los cuadros más blancos, más claros, es cuando encontramos las correlaciones negativas, inversas. Es decir, por ejemplo, la tasa de alfabetismo tiene una correlación negativa alta con la tasa de mortalidad. Y así podemos extraer muchísima información de este gráfico, muy valiosa, por supuesto, para todos los posibles posteriores análisis.